bienvenidas a un espacio contigo. Soy la psicóloga Gloria Guadalupe Rodríguez Chan, responsable del consultorio psicopedagógico de la DAM Ríos. Les saludo con mucho agrado. También saludo a los psicólogos y psicólogas de los consultorios psicopedagógicos de la DAM que están en apoyo en este programa. También a la psicóloga Perla Karina López Ruiz, directora de programas estudiantiles, que está presente en este evento. El día de hoy estaremos hablando sobre el tema daltonismo emocional en las relaciones. Para ello, contamos con la presencia del sexólogo Julián Sánchez Arcudi. Recuerden que este espacio es para ustedes, en el que pueden expresar lo que sienten, lo que piensan, así como sus inquietudes sobre la temática que el equipo de consultorios psicopedagógicos ha preparado en esta ocasión para ustedes. Antes de presentar a nuestro invitado, cedo el micrófono a la maestra Perla Karina López Ruiz, quien les dirigirá unas emotivas palabras. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por cedernos la bondad de su tiempo el día de hoy. Sabemos que es un día de descanso, pero eso me lleva también a agradecerle a este equipo de trabajo tan comprometido que tenemos en los consultorios psicopedagógicos y que el día de hoy está trayendo para ustedes esta plática tan importante. Quiero agradecerle a cada uno de ellos por este trabajo que hacemos, se hace todos los viernes para ustedes. Queremos decirle que estamos a su total disposición en la Dirección de Programas Estudiantiles y que a través de los consultorios psicopedagógicos de la universidad, pues nuestros servicios están para ustedes. Quiero agradecer en particular a Julián, que el día de hoy pues va a presentarnos esta temática tan importante que tiene que ver con las relaciones de pareja y que seguramente será de mucho provecho. Muchísimas gracias, mucho éxito y que el día de hoy la práctica sea para bien. Bienvenidos y esperamos contar con su presencia durante toda esta hora de plática. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, maestra. Ahora, con mucho gusto, les presento a quien nos facilitará la entrevista, el psicólogo Julián Sánchez Arcudi. Él es licenciado en Psicología por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Es maestro en Sexología Clínica por el Instituto Mexicano de Sexología, IMESEX, y tiene una especialidad en Sexología Educativa, también por el IMESEX. Diferentes diplomados en el área de sexualidad, perspectiva de género, reeducación para hombres y manejo de emociones, así como en terapia de pareja. Además, ha tomado diferentes cursos y talleres en materia de salud sexual, atención a la violencia, psicoterapia, entre muchos otros. Ha colaborado con el Instituto Nacional de Salud Pública y con la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco en atención a personas viviendo con VIH. Actualmente es responsable del área de atención psicosocial en la DANCE UJAT y desempeña como psicoterapeuta y sexólogo terapeuta en la práctica privada. Les recuerdo que pueden escribir en el chat sus preguntas, opiniones, comentarios. Así como también que el link de asistencia se pasará a las 12:45 y tienen hasta la 1:15 para registrar su asistencia a esta plática. Ahora bien, demos inicio con nuestro tema. Buenos días, psicólogo Julián. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola, Gloria. Estoy muy contento el día de hoy por estar aquí, por poder compartir con ustedes esta charla, esperando que pueda contribuir a dejarles algo, ¿no? Algo positivo, algún mensaje para todas y para todos. Muchas gracias. Bueno, el tema de esta plática se me hizo muy interesante, ya que como ya sabemos, el daltonismo es la incapacidad o la dificultad para distinguir colores, pero ¿qué podemos entender como daltonismo emocional, psicólogo? Ajá, efectivamente. Bien, es una, podríamos decir, es un tipo de analogía de esa alteración genética que acabas de mencionar, psicóloga, ¿no? Bueno, actualmente,
como que ya no nos resulta tan extraño poder pensar en que una persona sea daltónica, ¿no? O cuando escuchamos esto del daltonismo, como que ya todas y todos podemos distinguir qué es, o sea, porque se ha llegado incluso como a normalizar esta cuestión del daltonismo, ¿no? Sin embargo, ahora, imagínense todas y todos cómo sería vivir sin distinguir colores, ¿no? Cómo sería no poder distinguir los diferentes colores y la gran variedad que existe, ¿no? Sería como muy tedioso, muy difícil poder adaptarse, etcétera. Entonces ahora, imaginémonos, poder vivir sin emociones. ¿Sería posible? No sé si alguien se lo ha preguntado, si tú incluso te lo has preguntado, psicóloga, ¿cómo será vivir sin emociones, no? Entonces, es como una situación que poco a poco también pareciera que se va a ir o se va normalizando cada vez más. ¿Y esto por qué? Porque en la sociedad no le damos o no se le da como mucha importancia a la cuestión de las emociones, ¿no? Entonces creo que eso, lejos de ayudarnos, nos está perjudicando, sobre todo para la cuestión de las relaciones interpersonales, ¿no? Que es como el tema en el que vamos a entrar en materia un poco más, pero en sí a esto se refiere, ¿no? El daltonismo emocional es como el hecho de no ser capaz de distinguir tus emociones. Emociones. Podría ser como la alexitimia, algo parecido al daltonismo emocional. Hay algo que se llama alexitimia. ¿O cómo se relaciona? Sí. Bueno, la Ajá. alexitimia es un problema que está relacionado también con las emociones. Es la dificultad justo para expresar las emociones, ¿no? Entonces es como, se podría decir que es justo también una cuestión de alexitimia, solamente que algunas personas, algunos estudiosos, proponen la alexitimia como un trastorno, ¿no? Incluso es ya desde las épocas de Freud, que hablaba sobre esta cuestión de la alexitimia, ¿no? Entonces es la dificultad para expresar las emociones o para verbalizar incluso lo que te está pasando, ¿no? Como no poder decir. Entonces ahora, qué difícil, ¿no? A lo mejor sentir algo, pero no sé realmente qué es, no sé qué palabras usar, no encuentro las palabras. Algunas, pues dicen que es un trastorno, otros dicen que es como una cuestión genética, o incluso ya hablando de un trastorno o algo como patológico en la cuestión de la alexitimia, pues algunas también dicen que es un daño cerebral, ¿no? Es un daño en la ínsula, que es la parte del cerebro que se encarga como de esta cuestión de identificar las emociones, de la empatía, ¿no? Incluso de la función de las habilidades sociales tan importantes para todas y todos. Y entonces es que se daña la ínsula. ¿Cómo? Bueno, a lo mejor con un accidente, o por una falla también genética, ¿no? Entonces es como están estas posturas, ¿no? Quien dice que es un trastorno mental, obviamente, otras que es como una cuestión genética, otras personas que dicen también que es como, pues una cuestión también incluso de la personalidad, ¿no? Como un rasgo de la personalidad. Entonces, ¿podríamos decir que son similares? Pues sí, solo que alexitimia sería como un término más técnico, médico incluso. Daltonismo emocional es como más, pues para entenderlo, creo, ilustrarlo como un poco más sencillo de entender y no irnos como a patologizar totalmente una dificultad emocional. Ok, pero últimamente con esto de los emoticones, con esto de
expresar en algunas ocasiones lo que sentimos, pero sin demostrarlo. Estamos viviendo muchas de estas situaciones. ¿Cómo podríamos decir de qué manera afecta esto a nuestras relaciones? Qué importante O eso la que forma acabas en de la que nos decir. relacionamos. Sí, súper importante, psicóloga, porque es una gran realidad, como que ya cada vez hablamos menos. Siempre estamos comunicando, ¿no? Eso todo el mundo lo sabemos. Comunicamos sin hablar y comunicamos más no hablando que hablando a veces. Pero tan importante como expresarnos viene a sustituir este lenguaje como muy analógico, ya no analógico, sino más digital, y entonces creemos que con un emoticón la otra persona nos va a entender, ¿no? Solo le puse una manita arriba, y entonces ya creo que con eso ya me entendió perfectamente qué cosa le quise decir, ¿no? Y nos olvidamos justo de esta cuestión de la comunicación, que es como, hay que verla como algo circular, ya no tanto como lo que siempre nos han enseñado de, pues el emisor, el receptor y etcétera, sino como algo circular, o sea, de ida y vuelta. O sea, si yo digo o comunico algo, pues espero también que me comuniquen algo, ¿no? Y entonces sí afecta actualmente a las relaciones. ¿De qué manera? Puesto que vivimos como en constante movilización, siempre estamos corriendo. O sea, actualmente ya es como todo deprisa, solo enfocándonos muchas veces a producir, ¿no? A hacer. Y estamos en el constante hacer y nos olvidamos del ser. Entonces, eso por supuesto que dificulta las relaciones porque ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo ni para las emociones, no nos damos chance y cada vez tenemos una sociedad más entumecida, ¿no? O sea, ya no sentimos o no nos damos la oportunidad de sentir estas emociones, ¿no? Hay gente que incluso llega a decir, o sea, yo no tengo tiempo de sentir. Recuerdo justo a alguien, se me viene a la mente que siempre decía, es que yo no tengo tiempo para sentimentalismos, ¿no? O sea, lo que sigue. Y entonces eso, por supuesto que va a afectar porque no, o sea, no estamos como muy conscientes o como desde de los principios de la Gestalt ya no estamos como muy en el aquí y el ahora, ¿no? Sino más bien en el qué vamos a hacer, qué sigue, ¿no? ¿A dónde vamos? Y luego qué. Entonces eso, pues, por supuesto viene a dificultar. Uh-huh. Sabemos que va a traer esta problemática, va a traer más afectaciones en algunas relaciones que en otras, ¿no? Van a tener más dificultades, o las personas que tienen esta problemática van a tener más dificultades al relacionarse más con algunas personas que con otras. ¿Nos podría mencionar algún ejemplo de con qué relaciones o con qué personas van a tener más afectaciones en este daltonismo emocional? Sí, bueno, siguiendo con la idea. Pregunta, ¿qué? Perdón, creo que estoy teniendo problemas con el audio, no sé. Le vuelvo a preguntar, sabemos que estas afectaciones tienen más repercusión en algunas relaciones que en otras. ¿Nos podría mencionar algún ejemplo de alguna relación en la que se afecte más este daltonismo o esta condición de daltonismo emocional? Ok. Sí. Bueno, te decía, ¿no? También que continuando con esta idea de lo que estaba comentando anteriormente, pues la gente, lo que pasa es que las personas todavía están relacionando
la emocionalidad con debilidad, fíjate, psicólogo. O sea, y esto seguramente también te lo has encontrado tú en tu consultorio, que las personas no, o sea, no muestran sus emociones por pensar que son sinónimo muchas veces de debilidad. Entonces hay algunas emociones que sí son más socialmente aceptadas, como la alegría y el enojo, ¿no? Y ya si acaso la tristeza. Pero estas, como no bien vistas, por la mayoría de las personas, o sea, ¿cómo vas a estar triste, no? ¿Cómo vas a estar, cómo vas a tener miedo? O sea, no tengas miedo. Entonces, eso también dificulta, porque seguimos relacionándolo con debilidad, como si el hecho de mostrar mis emociones me hiciera una persona débil. Algo importante a rescatar aquí, en esto que estoy diciendo también, es como, en el caso de las relaciones, bueno, creo que nos estamos enfocando un poco más a las relaciones de pareja, ¿no? Pero incluso en cualquier relación, un elemento importante es como qué tan capaz eres de mostrarte vulnerable con tu pareja, ¿no? O sea, te muestras, eres capaz de ser vulnerable. Entonces es como algo demasiado importante en la cuestión de las relaciones, sobre todo de pareja, es permitirse ser. Y el permitirse ser incluye mostrarme vulnerable en algunas cosas para con mi pareja, porque al mostrarme totalmente vulnerable es también, soy consciente de que la persona con la que estoy puede hacer muchas cosas con eso que estoy mostrando. Y aún así, si yo decido hacerlo, pues es más que un acto de valentía, también creo que un acto de total confianza, ¿no? Y es lo que va a fortalecer incluso muchas veces una relación. Entonces yo no me permito ser vulnerable, no me permito mostrar mis emociones porque lo relaciono inmediatamente con algo que me han dicho que es de débiles, y entonces ahí vamos como superficialmente relacionándonos. Y te digo, esto aplica como a cualquier tipo de relación, no solo la pareja, sino también de amistades, no sé, familiares, incluso laborales, ¿no? ¿Cuántas veces a las personas con las que trabajas se les da importancia de cómo están, cómo se sienten? No, solo importa si están haciendo, si están cumpliendo con su trabajo, y no te detienes a veces incluso a ver cómo está, qué pasó, por qué no ha hecho tal cosa, algo le sucedió, no, es simplemente no has cumplido y ya. Entonces, por supuesto que afecta a cualquier tipo de relación, ¿no? Entonces, algo que hay que tomar en cuenta es también esto, o sea, en la cuestión de las relaciones, tú estás en contacto con otra persona y entonces la otra persona también tiene expresiones, incluso expresiones faciales. Y si yo no soy, si yo soy una persona que no soy capaz de reconocer o de validar mi vida emocional, mucho menos lo voy a poder hacer con la otra persona, se me va a dificultar muchísimo. Entonces, porque como yo no le doy importancia a mis propias emociones, pues bueno, no hay validez ni para las emociones de las demás personas. Y entonces como que no distingo sus expresiones luego tampoco. Entonces yo le digo algo y a lo mejor hace una expresión y yo podría decir, bueno, algo le provocó lo que dije, pero no, muchas veces lo paso por alto. También con esto tiene que ver con esta cuestión del daltonismo, de no poder, daltonismo emocional, de no poder identificar mis propias emociones, mucho menos las de las demás personas, y entonces en una relación, ¿cómo podría funcionar si yo no valido que la otra persona sea capaz de sentirse frustrada, triste, enojada y muchas emociones más, ¿no? Y ahora que estoy diciendo esto, psicóloga, yo me pongo a pensar que muchas personas de verdad se les dificulta identificar qué es lo que están sintiendo. Te pregunto,
a ti, psicóloga Gloria, ¿te ha pasado que tú preguntas a alguien cómo estás y no sabe cómo está? Solo dicen bien. Claro que me ha pasado, no saben identificar qué emociones están viviendo en ese momento, o sea, no reconocen, yo muchas veces les digo, tienen que hacer ejercicio para reconocer su cuerpo, para reconocer qué emoción siente su cuerpo o qué reacción tiene su cuerpo ante cada emoción para que aprendan a conocerse. Es lo que yo les digo, aprendan a conocer su cuerpo y las emociones. Cuando ustedes se sienten tristes, alegres, a ver qué sensación tiene su cuerpo. Pero muchas veces nos olvidamos hasta de eso, ¿no? Hasta de conocer nuestro cuerpo, hasta de conocernos a nosotros mismos. Entonces, yo sí considero muy importante esta parte, ¿sí? Que es aprender a conocernos para identificar, ¿sí? Cada una de las emociones, cómo sentirlas, cómo demostrarlas también es importante, ¿sí? Exactamente. No es como preguntas, ¿cómo estás? Y te dicen bien. Entonces, ¿no? Y ya es como estas conversaciones, como cuando te encuentras a alguien en el súper que no has visto en semanas, meses, y entonces tú le preguntas, ¿cómo estás? Y te responde bien, y te pregunta, ¿y tú cómo estás? Igual bien. Ah, ok, qué bueno, ¿no? Ahí nos vemos. O sea, no se profundiza, porque muchas veces da miedo. ¿no? Da miedo también. O sea, fíjate que hay un autor, ustedes han escuchado del libro, seguramente de la maestría del amor, del doctor, ¿cómo se llama? Miguel Ruiz. Y él aborda como desde esta sabiduría de la cultura tolteca, como muchas veces él habla de la mente herida, ¿no? Y a mí cuando leí por primera vez esto hace ya como más de 5 o 6 años que leí, que él pone un ejemplo de que es como si hubiera un planeta en el que las personas padecen una enfermedad de la piel y entonces todos tienen heridas en todo el cuerpo, llagas, ¿no? Heridas. Y entonces, como todo mundo tiene esto, piensan que es algo normal, digamos, ¿no? Entonces, si tú te rozas con otra persona, causa un gran dolor en ese planeta. Entonces, la gente tiene que estar como cuidándose mucho y protegiendo sus heridas. Pero sucede que aún así la gente busca formas de poder relacionarse, porque otra cosa importante a decir aquí es que pues, somos seres relacionales, no podemos vivir sin relación. Actualmente se habla mucho como de esto del amor propio y tú sola y tú puedes y no necesitas a nadie y etcétera. Y bueno, por una parte está bien, pero una realidad también es que sí necesitamos relacionarnos, ¿no? Entonces, aún con todas esas llagas y heridas, la gente tiene que encontrar formas de relacionarse, pero a veces se va lastimando, ¿no? Porque se rozan. Entonces, bueno, para no hacerlo tan largo, él dice que así también las personas tenemos heridas, más que emocionales, como una mente herida, y esa herida es el miedo. Y entonces tenemos mucho miedo. Y por eso nos cuesta mostrarnos y nos cuesta realmente mostrar quién soy, qué siento, porque es más fácil negarlo muchas veces que poder mostrarlo, ¿no? Muchas veces guardamos todo eso que llevamos dentro, ¿no? Y nos da miedo volver a ser dañados. Aquí hay una pregunta muy interesante que nos dice, ¿el hecho que algunas personas no demuestran emociones se debe a un trauma de la infancia? Ok. Bueno, al principio les comentaba, ¿no? Que hay quienes se han dedicado como a estudiar esta cuestión de la lexitimia y, bueno, sí afirman que el ambiente familiar, por supuesto que influye bastante, ¿no? Si yo crecí en un ambiente familiar donde no se muestra el afecto, pues también, ¿qué es lo que yo aprendo? A que no se muestra el afecto. Y todo esto de cómo nos relacionamos en nuestra vida adulta tiene que ver con nuestra infancia, por supuesto, cómo aprendimos a relacionarnos desde nuestras primeras interacciones, o sea, con mamá, con papá, ¿no? Y después, obviamente, con hermanas, hermanos.
Entonces es como si yo crecí en un ambiente hostil, donde no se daba chance a llorar, o sea, ya no hablemos ni siquiera de que eres niño y no llores, sino también a las niñas, o sea, no llores, no llores, levántate, no pasó nada. Entonces, no se da chance como a desarrollar esta vida emocional que todo mundo tenemos. Entonces sí, tiene que ver, por supuesto, el ambiente en el que tú creces y depende mucho de cómo se vean a las emociones. Se ven como algo malo, como algo positivo, cuando en realidad, como ya nos han dicho, no son ni buenas ni malas las emociones, solo son. Y toda emoción nos está comunicando también algo y nos trae un mensaje para mí. Eso que estoy sintiendo me está queriendo transmitir un mensaje, ¿no? Todas las emociones, pues las emociones básicas que conocemos, como desde el miedo, el enojo, la tristeza, la alegría, me están diciendo algo, ¿no? Por ejemplo, el miedo es como, a ver, muévete, ¿no? O haz algo, ¿no? El enojo también es como lucha por algo que quieras justo. Entonces también como cómo lo usas al final de cuentas. Y resulta que estas emociones se pueden ir combinando como los colores primarios, ¿no? Y que se combinan y surgen los colores secundarios, pues así también de las emociones básicas pueden surgir un montón de emociones más. Y entonces es como, ahora, no puedes decir cuando te pregunten cómo estás, pues puedes decir solamente bien, cuando hay como un montón de palabras que puedes usar para las emociones, pero justo de ahí viene esto del daltonismo emocional, que no tenemos un vocabulario como para describir mi emocionalidad, porque seguramente en la infancia no se me permitió y a lo largo de mi vida pues tampoco me lo he ido permitiendo, ¿no? Ok. Milrey Navarrete nos dice, ¿han leído el libro Almendra? Es un libro que también habla del daltonismo y creo que es un de para muchas personas que sufren. Sí, pero la pregunta sería, ¿cómo podemos detectar o cómo podemos darnos cuenta que estamos pasando un daltonismo emocional o que estamos viviendo un daltonismo emocional? Ok, no he leído el libro, no escuché bien porque falla mi audio creo, pero parece que dijo que se llama Almendra y no lo he leído, pero ya lo voy a buscar, ¿no? Pues cómo saber si esto me está sucediendo. Yo creo que con lo que hemos ido diciendo, pues ya se pueden ir dando también una idea de más o menos cómo. Si tú no sabes identificar cómo estás, probablemente tengas alguna dificultad en cuanto a tu emocionalidad, ¿no? Algunas sugerencias también dicen que tiene que ver con la inteligencia emocional de cada persona, ¿no? Qué tan desarrollada está tu inteligencia emocional, cómo la manejas, o sea, sabes cómo usarlo, cómo procesarlo, que a veces es como que lejos de querer sentir, en esto que también decía al principio, las emociones queremos quitarlas, evadirlas, ¿no? Si yo me siento triste o me siento como ansioso, yo no quiero sentir eso, ¿no? La persona viene al consultorio y viene para que se lo quites, porque yo no lo quiero sentir, yo no quiero esto, quítamelo, ¿no? Quítamelo, no lo quiero. Y entonces justo cuando uno rechaza eso, como que agarra más fuerza, ¿no? Y entonces te quieres quitar eso y no se va, o se va momentáneamente y luego vuelve, ¿no? Y más grande y reforzado y remasterizado, ¿no? Entonces es como, creo que la clave más bien es darte chance de sentir eso, ¿no? Para poder procesarlo, para poder integrarlo, más que querer rechazarlo. A veces estamos ya como en automático y lo que sentimos no nos damos chance de procesarlo, sino lo vamos mandando como al sótano, ¿no? Lo vamos ahí guardando, ¿no? Reprimiendo. ¿Y qué va a pasar cuando ya no entre más? Cuando ya no haya espacio para eso,
como la valla de presión, ¿no? Entonces es una de las formas en que a lo mejor podrías empezar a identificar, te das chance tú, para empezar identificas qué es lo que sientes, le puedes poner un nombre o se te dificulta, ¿no? Otras personas también escriben que, como les decía, que tiene que ver con el rasgo de personalidad, pero si es algo que tiene que ver con un rasgo de personalidad, pues también podríamos decir que te puedes reeducar en esta cuestión de la personalidad, incluso como hasta modificar. Pero creo que la clave sería eso, ¿no? ¿Identificas o no identificas? ¿Qué piensas de las emociones? ¿Qué importancia tienen para ti o no la tienen? Hablando de este tema de presión, que dices, mira, no sé, en un comentario, llamarle la atención a una niña, ¿no? Que esta persona explotó o su familia explotó contra la niña. Dice, hace un par de días, un familiar de mujer acaba de salir de la le pegó a su nieta por encontrarla con su novio. Desconozco de qué manera, pero poner relaciones sexuales. La manera en que la golpeó fue con un machete, al grado que la niña de 16 años y pastillas y no se dejó que le hicieran lavado de estómago. ¿Qué consejos se puede dar al respecto? ¿Pudieran orientarme para hacer a mi familiar que es la manera correcta de llamarle la atención a una niña? Es lo que, como lo que tú llamabas, ¿no? Guardamos muchas cosas, metemos algo que consideramos nosotros no es algo usual, pues fuera de lo correcto, explotamos, ¿no? ¿Qué consejos más o menos se le podrían dar a esta persona de cómo reaccionar ante determinada situación? Híjole, bueno, en este caso específico, para empezar, la de 16 años ya no es una niña, ¿no? Entonces es también como, fíjate, toda esta parte de entender que una persona va desarrollándose y después pasa de la adolescencia y entra a la juventud y entonces pues también descubre toda la cuestión sexual, ¿no? Y es algo que va a suceder, que va a querer explorar y va a querer porque obviamente siente ya hay un deseo incluso, ¿no? Entonces, esto también tiene que ver a lo mejor con el propio tabú que tienen las personas todavía hacia que una mujer sea capaz de vivir su vida sexual activa, lejos de castigar, reprimir, pues se tendría que empezar como a dar también herramientas de cómo vivir sanamente su sexualidad, es decir, hay métodos anticonceptivos, hay formas de cuidarse, cuándo iniciar, no hay como a lo mejor una edad a la que debas iniciar, pero sí identificar si realmente lo quieres, si te sientes preparada, si tu cuerpo está preparado para eso, qué consecuencias pueden haber, ¿no? Etcétera. Entonces, no, la sociedad también sigue luchando, y ahora sale este tema, contra la educación de la sexualidad y contra el que entender que toda persona está en su total libertad de ejercer su sexualidad, siempre que no dañe a otras personas, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, es algo que tiene que ver con quien ejerció el castigo, más que con la propia chica de 16 años, pues se tendría que atender al que explotó de esa manera, ¿no? Entonces si dice... Es lo que... ¿Cómo? Era lo que yo te comentaba, que puse el ejemplo de la olla express en esta pequeña historia que nos hicieron, ¿no? Uh-huh. Y ahora que sale también esto, tiene que ver muchas veces con la cuestión de que los hombres no expresamos tanto las emociones como las mujeres, ¿no? A las mujeres como que todavía está un poco más
permitido, ¿no? Que puede llorar, hasta puede llorar en público, que puede decir cómo se siente, que puede, ¿no? Pero el hombre no. Entonces, para el hombre se reduce todavía más esta posibilidad a expresar solamente enojo y a veces alegría. Pero, entonces, como tampoco, pues ya en esta cuestión de género, muchos hombres todavía que no saben cómo expresar todo eso que sienten y entonces todo el tiempo parece que están enojados, ¿no? Entonces es que si le dices algo que le desagrada, pues se enojan, pero si le dices algo que también le gusta, como que también se enoja y sí, o sea, no, como que todavía no saben que hay otras formas de expresar lo que están sintiendo. Entonces tiene que ver mucho con esta cuestión de reeducación, de la vida emocional también, de los hombres, ¿no? Entonces el hecho de poder expresar, de poder hablar, de poder comunicarlo, va a ayudar a que no explotes, ¿no? Porque esto es lo que lleva a muchos hombres justamente a ejercer violencia. Entonces no se sabe cómo, violento, ¿no? Así me enseñaron que es un hombre. Nos mencionan también, ¿cómo puedo evitar tener una relación tóxica? ¿Cómo evitar tener una relación tóxica? Bueno, primero, creo que revisándote a ti misma y a ti mismo. O sea, en el sentido de poder tener claro qué es lo que quieres. La gente muchas veces no sabe ni qué quiere. Si no le preguntas y aparentemente te dice esto y esto, pero como que no, como que no saben lo que quieren. Entonces en una relación no saben lo que quieren tampoco. Entonces buscan un príncipe, todavía una pareja ideal, una mujer sin fallas, un hombre perfecto y pues no los hay. Entonces también tiene que ver con realmente qué quieres tú en una relación. ¿Para qué? La pregunta sería, ¿para qué quieres meterte en una relación? ¿No? ¿Para qué quieres tener una pareja? ¿Para qué quieres tener un noviazgo o para qué te quieres casar o juntar o ya vivir en pareja, ¿no? ¿Como para qué? Si no hay respuesta, bueno, te tendrías que pensarlo todavía un poco más, ¿no? Porque la relación de pareja, lo que va a hacer es, pues te va a mostrar un montón de cosas que tienen que ver contigo, ¿no? Hay un libro que se llama 1 más 1 son 3, y entonces en ese libro justamente lo que dice es que cuando tú formas una pareja no son 2, son 3, porque se tendría que ver a la relación como un tercero. Y entonces todo lo que hagas o lo que no hagas va a afectar a la relación. Y entonces si tú por ejemplo, esto típico que pasa en las parejas, ¿no? Que discuten por algo. Entonces, lejos de buscar llegar a un acuerdo o cuál es lo mejor para sentirse bien, están buscando ganar en la pelea, ¿no? En la discusión, yo quiero ganar y yo quiero tener la razón. Y entonces no se dan cuenta que, bueno, le ganas a tu pareja, pero la que pierde es la relación. Se rompe algo, se va bretando poco a poco hasta que va a tronar. Y entonces luego resulta que ya no se soportan porque están en esta toxicidad, como dice la pregunta, pero no saben ni por qué, según qué hice yo, ¿no? Bueno, más bien se enfrascan luego en culpar al otro. Es como, quién sabe, hizo, deshizo, pero también yo qué hice para que no funcionara esta relación. Que yo no le partí la suerte a mi pareja, le parto la suerte a la relación. Es ahí donde hay que poner también atención, pero bueno, volviendo a esto, entonces sería preguntarte, ¿para qué quieres estar en una relación? Si no hay una respuesta clara, ojo, tendrías que empezar a revisar realmente qué es lo que quieres. No sé si respondo.
Claro, sí. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿el daltonismo, aparte de afectar a la hora de expresar, también puede afectar a la hora de entender las emociones que alguien transmite, el no comprender el afecto que me quieren hacer sentir o que otra persona quiere hacerme sentir? Sí, es lo que les comentaba, ¿no? Que muchas veces no nos detenemos a ver a la persona que tenemos enfrente. Entonces, por ejemplo, en el caso de las mamás o de los papás con sus hijas, con sus hijos, por ejemplo, el hijo que ve en el papá, muchas veces solo ve el gruñón, el Shrek, o el proveedor, la máquina, como me decía una persona en terapia, me ven como un cajero automático nada más, ¿no? Entonces no ven a la persona, ¿no? ¿Qué ven en la mamá? A veces, pues solo la que le lava la ropa, la que cocina, la que también provee de esta forma, ¿no? ¿Qué ven en la pareja? Solo a lo mejor algo que está cubriendo una necesidad, algo ¿qué ves en tu compañera, tu compañero? Solo como alguien que tiene que producir y hacer, ¿no? Pero no vemos muchas veces a la persona. Por supuesto, no podemos identificar qué me está queriendo decir, o a veces me dice algo y yo no lo entiendo. Y me expresa también, como les decía, con sus caras, con sus gestos, con sus movimientos, con incluso lo que a lo mejor no dice, me está diciendo. Pero eso no lo desarrollamos, solo estamos como enfrascados en a ver qué hay, qué sigue y a dónde vamos y hoy cuál va a ser la diversión, ¿no? Y qué serie vamos a ver y qué vamos a comer y qué vamos a pedir, ¿no? Pizza o... Entonces se deja de ver a la persona muchas veces y vuelvo a lo mismo, eso por supuesto afecta cualquier tipo de relación y sí te dificulta, porque es también esto que ya decíamos, psicóloga, si yo no identifico, no sé nombrar, menos podré identificar algo le pasa a ¿no? Y detenerme y escuchar. Y algo que afecta totalmente también las relaciones de pareja actuales, también la falta de tiempo. Entonces, como les decía, no hay tiempo ni para ver cómo está mi pareja, pero realmente saber cómo está. No vaya a pasar como alguien que estaba en consulta y decían, es que yo sí le pregunto cómo está, pero bueno, solo pregunta, y le decía a la otra, yo solo pregunta cómo estoy, pero ni siquiera me escucha, así como, pues, ok, bueno, ya lo que sigue, ¿no? O sea, es detenerse y ver realmente, ¿no? Otra pregunta que tenemos aquí es, ¿cómo puedo expresar mis emociones sin sentirme mal conmigo misma? Sin sentirme culpable por mis propias emociones. Sí, tiene que ver con esta idea de cómo se ven las emociones. ¿Por qué una persona se sentiría culpable de expresar sus emociones? A lo mejor porque el concepto que tiene es que no es bueno expresarlas. Y eso es lo que hay que empezar a cambiar, esa idea. Es la que hay que empezar a cambiar, ¿no? Ese chip de que las emociones no se manifiestan y si las dices eres una histérica y si las expresas y dices todo lo que sientes te tachan de loca y entonces pues claro se va dejando de hacer porque no me clasifiquen en esta cuestión, ¿no? Entonces ¿cómo? Aprendiendo o dándoles la validez que realmente tienen, entendiendo que no son buenas ni malas, en este sentido son favorables para ti, porque te están comunicando algo que tienes que incluso a lo mejor que cambiar o que a lo mejor no. Y algo también importante es que siempre pensamos que cuando hablamos de emociones es, ay, sí, todo color de rosa, ¿no? O sea, es como, ay, sí, las emociones, pero no, o sea, también las emociones duelen y también las emociones cuesta procesarlas, pero a veces son necesarias.
Y entonces es entender que no siempre todo es miel sobre hojuelas, no en este sentido, pero que si no das el paso y no las procesas, pues ahí van a estar. Y a lo mejor las reprimas un momento, pero luego al menor contacto, como en este país de las personas heridas, pues te va a doler, ¿no? Y entonces, pues de ahí se pueden desatar muchas otras cuestiones. Más conflictos con la familia, más personas, más conflictos con los... Híjole, no te escuché bien. Psicólogo Julián, ¿qué ejercicios nos para poder empezar a demostrar nuestras emociones? Bueno, más que ejercicios, creo que algo importante es como, bueno, una cosa que habría que empezar a hacer es ampliar nuestro vocabulario emocional. Pueden buscar incluso en internet, o si googlean ahí, algo que se llama la rueda de las emociones, y ahí les va a aparecer esto de lo que yo les hablaba, ¿no? Como al centro las emociones básicas, primarias, y luego alrededor todas las demás emociones que pueden surgir de esas. Entonces creo, una herramienta muy válida, porque puedes ir aprendiendo a identificar qué es lo que estás sintiendo, ya no quedarte solamente en el bien o en el decir estoy tranquila, ¿no? O en el contenta, sino poder ampliar este vocabulario. Ese sería una forma, ¿no? Es como también conscientemente, otra forma tal vez de empezar a trabajar esto es conscientemente empezar a interesarte de verdad en la persona que tienes enfrente o al lado. Interesarte en la otra persona. O sea, realmente cómo está, qué siente también, ¿no? ¿Qué piensa? ¿No? ¿Qué le pasa? Etcétera. Entonces, una de las cosas que hay que hacer es interesarse. Y otra, a lo mejor en esto que mencionábamos del ambiente, que luego no favorece mucho a la vida emocional, pues empezar a crear un entorno favorable. Si es la cuestión en que yo estoy a lo mejor en pareja, pues se tiene que hablar y decir, creemos un entorno favorable donde se permita expresar las emociones, donde sean válidas, donde podamos comunicarlas, donde no se juzgue por lo que estoy sintiendo, al contrario, se trate de comprender. Entonces es crear tu propio entorno favorable para esto. Entonces, si yo soy una persona a la que le cuesta a lo mejor identificar las emociones, pero a la otra no tanto, bueno, puedo aprender. Entonces, creemos este entorno y necesito tu ayuda, ¿no? ¿Para qué está una pareja? ¿No? Sino también como para poder apoyar en ciertas cuestiones. Entonces, necesito ayuda porque yo no sé cómo expresar, cómo decir. Entonces, vayamos creando claves de cómo le hacemos cuando yo esté de tal forma y no lo pueda decir. Bueno, ¿cuáles son las señales, ¿no? ¿Qué vamos a hacer y cómo nos vamos a dar el espacio y el tiempo para tocar esas cosas que luego no queremos tocar? Que luego hasta incluso esto es tan importante y trasciende tanto que incluso hay, yo sí he conocido casos de donde hay psicólogas, psicólogos que no tocan las emociones con sus pacientes, ¿no? O sea, es como, entonces, ¿qué hacen ahí? Solo es catarsis, no hablan y el paciente se libera de lo que trae, pero no tocan la emocionalidad. Entonces, ¿cuál es la transformación que va a haber? Solo es una cuestión de desahogo y ya. Entonces, sí, también es como, bueno, no todo el mundo es psicoterapeuta, ¿no? Quien solo es psicólogo. Entonces, pero lo que quiero decir con esto es que en todos los espacios es importante dar paso a y validez a la emocionalidad.
que se tiene. Aquí hay otra pregunta muy interesante. ¿Este daltonismo o invisibilización de las emociones puede generar tendencias suicidas? ¿Y esto se puede prevenir? Ok. No me atrevería como a responder realmente si te va a llevar al suicidio, pero está relacionado porque, bueno, más bien el suicidio muchas veces, o las ideas suicidas tienen que ver con una cuestión de depresión. Entonces a lo mejor sí, si no reconoces que algo te está pasando a ti, pues no sabes ni qué. ¿No? Y hay gente que responde también cuando le preguntas cómo está, no, pues estoy neutral. ¿Qué es eso? ¿No? ¿Qué es estar neutral? Es como plano todo, como no hay, ¿no? Y pues la vida no es plana, ¿no? La vida pues más bien es, ¿no? Entonces, pues sí, tendría al final de cuentas relación con esto, porque no se sabe realmente identificar que algo me está pasando. Y acuérdate, dentro de la cuestión de los trastornos, si estamos hablando ya de una depresión grave, pues es una enfermedad. Entonces, si es una enfermedad como tal, puede ir avanzando. Y entonces si avanza y no lo atiendes, pues te puede llegar a matar, como toda enfermedad. Entonces, creo que la importancia más bien es como, pues sí, dar espacio para poder identificar si me siento triste, si estoy solo melancólica o si estoy con una depresión y reconocer si tengo estos pensamientos en relación al suicidio o a querer matarme. Otra pregunta. ¿Cómo hacer para poder decir lo que pienso sin que me dé miedo a lo que las demás personas me digan? Bueno, una cosa que a lo mejor entonces podría decirles aquí es también aprender a decir las cosas. O sea, una de las cosas que luego también pues se trabaja en la terapia es, bueno, el espacio terapéutico es una cuestión de autocuidado y en esto del autocuidado, una de las cosas que se trabajan es cuidar lo que digo y cómo lo digo, ¿no? O sea, no es solo hablar por hablar, ¿no? Es pensar, ¿qué voy a comunicar? O sea, ¿voy a hablar para comunicar o voy a hablar para iniciar una pelea? ¿Voy a hablar para expresar, para darle a entender algo a la otra persona o voy a hablar para, a ver, aquí te va, ¿no? Y ahí te la suelto. ¿Para qué voy a hablar? Y luego, pues, ¿cómo lo digo? ¿No? ¿Qué cosa voy a decir? ¿Y cómo lo voy a decir? Mucha gente no es consciente cómo dice las cosas. Entonces, va así como, tras, ahí te va, ¿no? Tómala, y esto, ¿no? Pero sí hay que tener cuidado también entonces de cómo lo estás diciendo, porque de la forma en cómo te comuniques o cómo digas las cosas, pues vas a obtener también una respuesta. Y esto es algo muy importante, cómo aprender a comunicarnos con las otras personas, a decirle lo que pensamos y lo que sentimos, sin que la otra persona se sienta ofendida, ¿no? Porque a veces nos damos cuenta que las demás personas son las que presentan la problemática y estamos conviviendo con ellas y tratamos una buena relación con ellas, pero ellos no entienden o no se dan cuenta de que tienen esa dificultad, ¿no? Esa problemática de que no pueden, no tienen esa capacidad de expresar lo que sienten o lo que piensan, y es algo que también nos afecta a nosotros, a los que están conviviendo en esta relación, ¿no? Sí, a lo mejor empezar a poner en práctica en esto que luego se anda también mencionando de la comunicación asertiva, fíjate, comunicar desde el propio sentir,
y no tanto desde el responsabilizar a la otra, ¿no? Porque a veces solo queremos comunicar desde el echar culpas y desde el de, es que tú, no es que tú haces, es que tú no haces, es que tú dijiste, es que tú y es que tú, ¿no? Y entonces es empezar como a usar esto de, a ver, fíjate que yo me siento así, me siento, o por ejemplo, a mí me molesta cuando pasa tal situación. Entonces ya no es diferente a decir, es que tú siempre haces esto, no sé qué. Es desde el cómo me siento, ¿no? A lo mejor empezar a usar, yo me siento de tal forma, o fíjate que me he dado cuenta que sucede tal cosa, ¿no? O sea, es como desde mí primero. O yo noto que cuando pasa tal situación, reaccionas de tal manera, pero es desde ti, o sea, ¿cómo te gustaría también que te lo dijeran? ¿No? ¿Cómo te gustaría que te comunicaran? Culpándote, responsabilizándote o expresando realmente queriendo comunicarte qué es lo que está pasando, ¿no? De hecho, esto es muy comunicarnos, expresar, sentimos y pensamos, siempre utilizándolo en cómo nos sentimos nosotros, expresar de esta manera así. ¿Sí? Lo que yo siento, lo que tú te des cuenta, no me estás dando, ¿sí? Y que una sola manera de cambio. Algo más que quisiera, Ok. de Sí. algo más que nos quisiera compartir. Bueno, sí, a lo mejor como para manera de conclusión de este tema, pues empezar a mirarnos un poco más. Creo que más bien sería esta invitación a detenerme, realmente a empezar a tomarme en cuenta y a validar lo que siento. No existen gran variedad a lo mejor de ejercicios para poder empezar a trabajar la emocionalidad, o no, una de las formas, lo mencionabas tú, psicóloga, súper importante, hacer conciencia también de mi propio cuerpo y de sentir mi cuerpo, no ir por la vida como una máquina, sino darme chance de sentirlo, empezar a practicar a lo mejor también la cuestión de la respiración, que me va a ayudar a identificar mis sensaciones, lo que les decía, ¿no? Ampliar tu vocabulario, entonces es detenerte. A veces hace falta detenerse, porque está pasando también real, que ya hay muchas personas a las que de repente como que se les apaga el cerebro, fíjate. Y esto ya, real, te repito, o sea, creo que más con esta situación de ahora, entonces estamos como así moviéndonos mucho y a esto y lo que sigue y no descanso y hasta en mi casa sigo trabajando y me duermo tarde y me levanto temprano y no, ni siquiera hay domingos, no hay sábados, entonces ya ha pasado que como que se apaga el cerebro y la persona queda, o sea, no puede hacer nada, queda en cama, ¿no? Entonces, a fuerzas te está diciendo tu cuerpo para. O sea, te está diciendo, o sea, tienes que descansar, tienes que, hazte caso, detente, porque si no, el cuerpo mismo lo va a hacer a la fuerza, ¿no? Vas a terminar enfermándote, te va a dar algo, te vas a enfermar, se va a detener tu cerebro incluso. Entonces, hagámoslo consciente ahora. De hecho, hay un libro, dice, el cuerpo resiente el silencio. Muchas veces, el expresar las emociones que sentimos andan ya poco a poco en nuestro cuerpo, en nuestro sistema. Entonces, es importante lo que piensan, lo que sienten, buscar la manera de expresar todo
dañar. Esto es muy importante también. Bueno, psicología, muchísimo en la nosotros está esta experiencia. Los consultores tenemos su presencia, ¿no? Y también invitamos a que en un espacio, no olviden la asistencia 15 de nuestros de Facebook y de YouTube, consultor, donde podrán encontrar esta charla, otras charlas que ya tenemos preparadas en el canal para ustedes. Les recordamos también que el servicio de los consultorios psicopedagógicos está disponible para todos y todas los estudiantes de Luján. Contáctenos a través de nuestro correo electrónico. En el chat ya les hicieron llegar nuestro directorio. En un momento estará en pantalla nuestro directorio. Si no pudieron conectarse con el link, va a haber un código para que ustedes puedan entrar a realizar su cuestionario. ¿Sí? Se despide de ustedes una servidora de Guadalajara, responder con su pedagógico. Les pedimos con un placer. Muchas gracias por compartir con nosotros este espacio. Gracias. Sí. Los de los consultores pedagógicos de ustedes. Nos vemos el próximo viernes en un programa más de Un Espacio Contigo. Buenas tardes.